Durante siglos, se creyó que los templarios cayeron porque el Vaticano los abandonó. Eso no es del todo cierto, porque mientras la orden era perseguida, juzgada y destruida, alguien dentro del Vaticano los protegía. No era un monje, no era un escriba, era un cardenal, y su lealtad nunca estuvo donde todos creían. Bienvenido a un relato que Roma jamás reconoció. Aquí revelamos conspiraciones medievales, traiciones sagradas y secretos que el Vaticano intentó enterrar. Suscríbete y escucha hasta el final, porque no todos los enemigos estaban fuera de la iglesia. El nombre del cardenal Aurelio de Montreux casi no aparece en los registros públicos, y eso fue intencional. No presidió juicios, no encabezó cruzadas, no pronunció sermones memorables. Su poder no estaba en la palabra, sino en la omisión. Cuando la persecución contra los templarios comenzó a tomar forma, Aurelio ocupaba un cargo discreto pero decisivo, intermediario entre los tribunales eclesiásticos y la curia romana. Nada pasaba sin que él lo viera, nada avanzaba sin que él lo ralentizara. Mientras otros cardenales exigían condenas rápidas, Aurelio pedía revisiones. Mientras se solicitaban arrestos, él solicitaba documentos. Mientras se buscaban confesiones, él cuestionaba procedimientos, siempre con el mismo argumento: la prisa es enemiga de la verdad. Pero no era la verdad lo que Aurelio protegía, era a los hombres. En reuniones privadas, bloqueaba nombres. En informes internos, diluía acusaciones. En listas de detención, hacía desaparecer referencias templarias bajo tecnicismos legales. No salvó a todos, eso era imposible, pero salvó a los suficientes. Caballeros que nunca fueron citados, archivos que jamás llegaron a juicio. Reliquias templarias que, en lugar de ser confiscadas, quedaron bajo custodia indefinida. Algunos comenzaron a sospechar. No era normal que un cardenal mostrara tanta cautela cuando la orden ya había sido declarada culpable. Una noche, un secretario encontró una carta que nunca debió existir. No llevaba sello papal, solo una frase escrita con pulso firme: mientras yo respire, no todos caerán. No estaba firmada, pero todos sabían de quién era la letra. Aurelio de Montreux no era templario, no había jurado ante la cruz del Temple, pero había hecho algo más peligroso. Había decidido que Roma no tendría el derecho absoluto de destruirlos. Y en el Vaticano, eso convertía a cualquier hombre no en aliado, sino en traidor silencioso. Las primeras sospechas no surgieron de los templarios, surgieron del propio Vaticano. Un informe extraviado, una orden retrasada sin explicación, un nombre templario que debía aparecer y no aparecía. Para la curia, esos detalles eran imperdonables. El cardenal Aurelio de Montreux comenzó a ser observado con la misma discreción con la que él había protegido a otros. Sus reuniones fueron anotadas, sus mensajeros interrogados, sus archivos personales revisados bajo pretextos administrativos. Nada concluyente, nada suficiente. Pero en Roma, la duda es más peligrosa que la prueba. Un consistorio reducido se reunió en secreto, no para acusar, sino para medir el riesgo. La pregunta no fue si Aurelio traicionaba a la iglesia, sino hasta dónde. Ha frenado procesos clave, dijo uno. Ha solicitado revisiones innecesarias, añadió otro. Y siempre en casos relacionados con el Temple, concluyó el tercero. El silencio que siguió fue pesado. Quizás solo es cauteloso, dijo alguien. La respuesta fue fría. O quizá cree que puede decidir quién merece caer. Aurelio percibió el cambio de inmediato. Las audiencias se volvieron más breves, las respuestas más formales, las miradas más largas. Una noche, al regresar a sus aposentos, encontró un objeto sobre su mesa. Un anillo episcopal antiguo, sin nota ni explicación. No era suyo, era una advertencia. Ese anillo perteneció a un cardenal que décadas atrás también había cuestionado una condena mayor. Su destino nunca fue registrado con claridad.
Aurelio cerró la mano alrededor del objeto. Comprendió que su margen se reducía. Si continuaba protegiendo a los templarios, la sospecha se convertiría en acusación. Si retrocedía, decenas de hombres caerían sin defensa. Por primera vez, Aurelio dudó, no de su decisión, sino de cuánto tiempo le quedaba para sostenerla. Esa misma noche, escribió una carta que no enviaría por canales oficiales. No llevaba sello ni destinatario visible, solo una instrucción cifrada que los templarios aún libres sabrían interpretar. No prometía salvación, prometía tiempo. Y en una persecución, el tiempo puede ser la única diferencia entre desaparecer para sobrevivir. Aurelio apagó la vela. Sabía que Roma ya no lo veía como mediador, lo veía como variable peligrosa, y cuando el Vaticano comienza a calcular a un hombre, es porque ya ha decidido que su lealtad será puesta a prueba. La audiencia con el Papa no figuró en ningún registro. No hubo testigos oficiales, no hubo actas, solo una puerta cerrada y dos hombres que sabían demasiado. Aurelio de Montreux fue conducido a una cámara privada poco antes del amanecer. El Santo Padre lo aguardaba de pie, sin ornamentos, con el rostro más cansado que severo. Aquello inquietó a Aurelio más que cualquier gesto de ira. «Dicen que retrasas la justicia», dijo el Papa, sin rodeos, «que proteges lo que ya fue condenado». Aurelio inclinó la cabeza. «Protejo el proceso», respondió. «Sin proceso, no hay justicia, solo castigo». El Papa lo observó largo tiempo. «Los templarios ya no son un asunto de fe», dijo. «Son un problema político». Aurelio alzó la mirada. «Entonces Roma debe decidir si actúa como iglesia o como tribunal de reyes». El silencio fue denso. El Papa caminó lentamente hasta una mesa lateral y tomó un documento sellado. No lo abrió. «Este decreto puede acelerar todo», dijo, «o puede dormir en este cajón». Aurelio comprendió la gravedad. «Si duerme», continuó el Papa, «muchos sobrevivirán. Si despierta, no quedará nadie para recordar al temple». Aurelio respiró hondo. «Y si nadie recuerda, la culpa será eterna». El Papa cerró los ojos por un instante. «¿Desde cuándo te importa tanto la memoria de los vencidos?». Aurelio respondió con voz baja, firme. «Desde que comprendí que hoy son ellos, y mañana puede ser cualquiera que incomode al poder». El Papa no respondió de inmediato. Finalmente, colocó el decreto de vuelta en el cajón. «No te absuelvo», dijo, «pero tampoco te detengo». Aurelio entendió el mensaje. No había respaldo, no había protección, solo tolerancia frágil. Al retirarse, Aurelio se dio cuenta de que había cruzado un punto sin retorno. Ya no actuaba simplemente contra cardenales hostiles, se había enfrentado a la conciencia misma de Roma. Y cuando un hombre obliga al Vaticano a elegir entre el silencio y la memoria, deja de ser un aliado y se convierte en una amenaza potencial. La prueba no llegó como acusación, llegó como documento legítimo. Un informe sellado circuló discretamente entre los miembros de la curia. No mencionaba templarios de forma directa, no acusaba a Aurelio abiertamente, pero hacía algo mucho más peligroso. Conectaba decisiones, retrasos reiterados, firmas omitidas, revisiones solicitadas siempre por el mismo cardenal. El nombre de Aurelio de Montreux aparecía una y otra vez, no como culpable, sino como nexo. Alguien había organizado los datos para que hablaran por sí solos. Aurelio sospechó de inmediato que no se trataba de un enemigo externo. Esa precisión solo podía provenir de alguien que conocía sus hábitos, sus horarios, sus silencios. Esa noche, revisó su escritorio con atención renovada. Nada faltaba, nada estaba fuera de lugar. Y aún así, percibió la certeza amarga. Alguien cercano había empezado a hablar. La confirmación llegó al amanecer. Su secretario personal, Fray Nicolò, evitó mirarlo a los ojos por primera vez en años. Respondía con excesiva corrección. Hablaba solo cuando era preguntado. Demasiado contenido. Aurelio no lo confrontó de inmediato. Esperó. En Roma, la paciencia es un arma. Días después, Aurelio interceptó una conversación en un corredor lateral. No oyó palabras completas.
Solo una frase, pronunciada con nerviosismo. El cardenal no puede saber que ya fue decidido. Eso bastó. La decisión no era investigarlo, era reemplazarlo. Aurelio comprendió entonces que el juego había cambiado. Ya no se trataba de proteger a templarios específicos. Se trataba de eliminar al intermediario que lo frenaba todo. Si caía, los procesos avanzarían sin freno. Las listas se completarían, los nombres desaparecerían. Esa noche, Aurelio escribió 2 cartas. Una, oficial, con lenguaje irreprochable, reafirmando su lealtad a Roma. La otra, sin sello, sin destinatario visible, escrita en clave templaria antigua. No pedía ayuda, no pedía rescate. Advertía, porque comprendió algo esencial. Si él caía, otros caerían en silencio. Cuando terminó, Aurelio cerró ambas cartas y apagó la vela. Sabía que la traición no vendría con espadas, vendría con firmas correctas, y en el Vaticano, una firma puede matar con más eficacia que cualquier verdugo. Aurelio entendió que ya no luchaba contra acusaciones, luchaba contra el tiempo. El informe circulaba, las miradas habían cambiado, las audiencias se posponían sin explicación. En Roma, eso solo significaba una cosa: el final estaba siendo preparado con cuidado. Una noche, Fray Nicolò pidió hablar a solas. «Aún puede salvarse», dijo con voz baja. «Una retractación, una firma. Bastaría con retirarse de los casos templarios». Aurelio lo miró largo tiempo. «¿Y ellos?», preguntó. Nicolò bajó la vista. «Serán juzgados sin interferencias». Aurelio cerró los ojos. Ahí estaba la verdad desnuda. Su salvación tenía un precio, y ese precio no era él. Esa misma madrugada, Aurelio solicitó acceso a los registros finales de acusación. No como defensor, no como mediador, como cardenal responsable. Revisó nombres, fechas, destinos. Marcó discretamente algunos documentos. No los alteró, no los destruyó. Solo hizo algo que conocía bien. Retrasó su tránsito. Días, semanas, suficiente. En paralelo, firmó una declaración pública de obediencia. Ambigua, correcta, irrefutable. La curia la recibió con alivio. Creyeron haber ganado. No sabían que Aurelio ya había perdido a propósito. Cuando la acusación formal finalmente llegó, fue rápida y limpia. No por herejía, no por traición, por imprudencia administrativa. Una caída discreta. Aurelio fue retirado de sus funciones y enviado a un monasterio lejano para reflexión. Nadie protestó, nadie preguntó. Pero mientras Roma cerraba el capítulo, en otros lugares ocurría algo distinto. Caballeros que estaban en listas finales desaparecieron antes de ser citados. Archivos incompletos no pudieron ser usados. Procesos quedaron sin ejecutores. El retraso había funcionado. Aurelio caminó solo por el claustro del monasterio la primera noche. Sabía que no regresaría a Roma. Sabía también que no sería recordado como protector, y estaba en paz con eso, porque comprendió algo que ningún decreto podía borrar. No había salvado a la orden, había salvado tiempo, y a veces en la historia, el tiempo es la única forma de misericordia que sobrevive. El monasterio era remoto, demasiado. Aurelio comprendió pronto que su exilio no era misericordia, sino observación a distancia. No recibía visitas formales, no llegaban cartas oficiales, pero de vez en cuando aparecían monjes nuevos que no sabían rezar como los demás. Roma no lo había olvidado, solo lo había reubicado. Lo que el Vaticano no esperaba era que el silencio de Aurelio siguiera produciendo efectos. Meses después de su retirada, comenzaron a surgir problemas inesperados en los juicios templarios. Testigos que no aparecían, documentos que llegaban tarde, órdenes que se contradecían entre sí. Nada grave por separado, devastador en conjunto. «Es como si alguien hubiese desordenado el tiempo», murmuró un juez inquisitorial. Y en Roma, cuando el tiempo se desordena, alguien recuerda al hombre que sabía cómo retrasarlo. Una tarde, el abad del monasterio entregó a Aurelio un pergamino sin sello. No lo leyó en voz alta, no hizo comentarios,
Aurelio entendió de inmediato. No era una carta, era un aviso. En su interior, una sola frase escrita con letra conocida. Aún hay nombres que no encajan. Aurelio cerró los ojos. Eso significaba que, incluso lejos de la curia, las decisiones que había tomado seguían vivas. Los retrasos no eran errores, eran cicatrices administrativas que nadie había logrado borrar del todo. Esa misma noche, Aurelio caminó por el claustro bajo la lluvia. Comprendió algo que nunca había considerado. Su caída había creado un vacío. Y los vacíos, en Roma, hablan. Mientras vivas, le había dicho el prefecto, tu criterio será un riesgo. Tenía razón, porque Aurelio no necesitaba firmar nada, no necesitaba ordenar nada. Bastaba con que otros recordaran que una vez hubo un cardenal que se atrevió a decir, esperen, y esa memoria era peligrosa. Al amanecer, Aurelio tomó una decisión silenciosa. Si Roma sospechaba que aún influía, entonces debía cerrar la última puerta, no por miedo, por coherencia. Porque proteger a los templarios había sido solo una parte de su acto. La otra, más profunda, era demostrar que incluso el Vaticano podía ser limitado por la conciencia de un solo hombre. Y esa idea, Roma no la toleraría dos veces. Aurelio sabía que Roma observaba, no con ojos visibles, con expectativa. Cada día que pasaba sin que él actuara era interpretado como una espera peligrosa. Y en el Vaticano, lo que espera demasiado debe ser eliminado. Por eso decidió moverse una última vez. No escribió cartas, no envió mensajeros, no dejó instrucciones claras. Hizo algo más sutil. Durante una visita ordinaria del abad, Aurelio solicitó revisar antiguos registros del monasterio para meditación histórica. El pedido fue aprobado sin dificultad. Nadie temía a un cardenal caído. En esos registros, Aurelio introdujo pequeñas alteraciones que solo un hombre de curia sabría reconocer. Fechas desplazadas, referencias cruzadas incompletas, nombres que remitían a otros nombres, creando caminos falsos. No salvaban a nadie directamente, pero desviaban búsquedas futuras. Era su último retraso, su último favor. Esa misma noche, Aurelio quemó el resto de sus notas personales, no por miedo a ser descubierto, sino para impedir que alguien pudiera continuar su método. Si Roma debía cerrar el ciclo, lo haría completo. Al amanecer, el abad encontró su celda vacía. No había señales de huida, no había rastros de violencia, solo el hábito doblado con cuidado sobre la cama. Días después, en Roma, el informe fue breve. El cardenal Aurelio de Montreux falleció durante la noche, sin causa, sin ceremonia, sin memoria pública. Pero algo había cambiado. Algunos procesos templarios se cerraron sin explicación. Otros nunca llegaron a ejecutarse. Listas quedaron incompletas para siempre. Roma no lo admitiría jamás, pero lo sabía. El cardenal había ganado su última batalla desde la ausencia, porque al desaparecer por completo, había eliminado el único punto que aún podían atacar. Aurelio no se convirtió en mártir, no fue recordado como traidor, ni siquiera como protector. Se convirtió en algo mucho más incómodo para la historia, un hombre que usó el poder solo para impedir que fuera absoluto. Y mientras exista un archivo incompleto, un juicio inconcluso, una condena que nunca llegó, el nombre que no figura en los registros seguirá teniendo efecto, aunque nadie pueda pronunciarlo. El Vaticano cerró el caso con una eficiencia impecable. El cardenal Aurelio de Montreux fue declarado muerto sin detalles, sin velatorio, sin memoria oficial. Su nombre no figuró en listas de traidores ni en registros de honor. Simplemente se disolvió. Para Roma, eso significaba victoria. Pero la historia no se mueve solo por decretos. Años después, cuando los juicios templarios ya eran considerados asunto concluido, algunos archivistas jóvenes comenzaron a notar anomalías imposibles de corregir, procesos que nunca cerraban del todo, órdenes que parecían completas pero carecían de ejecución final, listas que terminaban abruptamente, como si alguien hubiese retirado la última página. Nadie sabía por qué, solo sabían que no podían arreglarlo.
Un anciano escriba resumió el problema en una frase que jamás fue escrita. Alguien aprendió a proteger desde dentro y luego se fue. En una cámara menor, olvidada incluso por los mapas, un documento permanecía sellado. No contenía nombres, no contenía acusaciones, solo una observación marginal, escrita décadas antes con pulso firme. El poder que no encuentra resistencia se vuelve ciego. No llevaba firma, pero algunos reconocían la caligrafía. El temple nunca reivindicó a Aurelio. La iglesia nunca lo condenó. Ambos comprendieron que hacerlo sería admitir algo peligroso, que un solo hombre, sin ejércitos ni reliquias, había logrado limitar el curso de una persecución. Y eso no debía repetirse. El legado de Aurelio no fue visible, no salvó a todos, no detuvo la caída del temple, pero dejó algo mucho más incómodo para Roma, anterior. La certeza de que incluso dentro del Vaticano puede existir alguien dispuesto a decir no y desaparecer antes de ser usado. Por eso su nombre no figura en ningún juicio. Por eso nadie lo reivindica. Por eso su historia se cuenta solo en susurros. Porque el cardenal que protegió a los templarios no necesitó vencer. Le bastó demostrar que el poder absoluto también puede ser atrasado por una sola conciencia. Y en la historia del Vaticano eso es lo más cercano a una derrota silenciosa. Si tú hubieras estado en el lugar de ese cardenal, ¿habrías obedecido a Roma o protegido en silencio? Déjalo en los comentarios, suscríbete al canal para seguir descubriendo los secretos que el Vaticano nunca quiso revelar.